Nosotros, en este proceso de cesación parcial de un conflicto armado, para el análisis de él adoptamos, y lo decimos claramente a la sociedad colombiana, el punto de vista de la sociedad civil. ¿Por qué razón? Porque Colombia, como en otras partes del mundo, los conflictos armados, quien ha pagado el precio mayor ha sido la sociedad civil. En la Segunda Guerra Mundial, de 50 millones de seres que perdieron su vida y sus derechos y la violación masiva de sus derechos, 35 millones eran miembros de la sociedad civil, ciudadanos como nosotros, hombres de la calle, que no pertenecían a ninguno de los bandos armados. En Colombia ha sucedido lo mismo. Las víctimas las han puesto en la sociedad civil. Y esas víctimas que tienen unos derechos claros en Colombia y en el resto del mundo, como son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación, la garantía de no repetición, en los acuerdos de La Habana, después de estudiarlo, hemos descubierto que ninguno de estos derechos se le reconoce a la sociedad civil. No se tiene el derecho a la verdad, no hay la garantía de la verdad, simplemente hay un esquema donde las personas comparecerán y harán la narración que ellos quieran sobre los hechos, sin que las víctimas puedan directamente preguntar sobre sus seres queridos. En relación con la justicia, hemos descubierto, como se señaló hace un momento, que si bien es cierto, nosotros consideramos que hay una diferencia entre delito político y delito común, y que no es lo mismo el altruismo del delito político que el egoísmo del delito común, se debería trazar una línea de diferencia entre quienes han tomado las armas para que haya salud, educación, vivienda y trabajo, frente a quienes han tomado las armas para que no haya salud, vivienda, educación y trabajo. Por eso consideramos que no es el mismo el trato que se le debe dar a los rebeldes que el que se le da a los agentes del Estado, a los miembros del ejército y de la policía, o a los industriales, o a los terratenientes, o a los empresarios que financiaron desde la sombra el fenómeno del paramilitarismo. Consideramos, como se decía acá, que los militares no están en proceso de transición porque van a seguir en el poder. Y lo que es más grave, ni siquiera van a ser separados de sus cargos. Al contrario, se les va a reintegrar a los que están siendo investigados, se les reconocerán sus sueldos y salarios y sus grados militares, perjudicando a aquellos militares que de verdad cumplieron con el deber y que no podrán ascender dentro de una jerarquía que cada vez se estrecha, precisamente por los que no cumplieron su compromiso con los derechos humanos. Van a desplazar a estos militares que sí cumplieron con el deber, porque tenemos la certeza que es una minoría de militares los que han violado los derechos humanos. Y en relación con las garantías de no repetición, estamos también en una situación en la cual no hay garantías de no repetición. Aún dentro de la justicia transicional, la garantía de no repetición está dada por la depuración de las instituciones que han llevado a esa violencia indiscriminada contra el pueblo. Y no se hace, no se depura la organización judicial, no se depura las Fuerzas Armadas y no se les da a las víctimas entonces la garantía de no repetición. En temas como el tema agrario, lo cierto es que el tema agrario es un tema que funciona con las instituciones que tiene ya el Estado, los fondos de tierra, los procesos de entrega de títulos están consagrados en la ley colombiana. El primero desde hace 80 años, porque lo que es la función social de la propiedad viene del año 1936. Pero también la titulación de baldíos está en el Código Civil desde el Código de Bello hace 160 años. La pregunta es elemental. Si esas instituciones los gobiernos no las han aplicado en 80 o en 160 años, y este gobierno lleva 6 sin aplicarlo, ¿quién le garantiza a los campesinos de Colombia
de que de verdad se va ahora sí a aplicar esas normas para que tengan tierras. Mucho más cuando el Estado dice que no modifica el modelo económico, que no se va a afectar la propiedad privada. La realidad es que los campesinos no van a tener su tierra. Pero además se dice que la paz es más barata que la guerra. Y preguntaba un ciudadano de a pie de la calle, si eso es verdad, ¿por qué después que votemos el plebiscito, en vez de disminuirnos los impuestos, incluido el IVA, nos los van a aumentar? Yo creo que la sociedad civil tiene que reflexionar y tiene que marcar por la constituyente, porque la constituyente es la que va a permitir, primero, que se cumplan las cosas que ellos no han cumplido y no han ejecutado, y segundo, para que se diseñen las nuevas instituciones que de verdad hagan la reforma agraria, que no está, porque esta no es una reforma agraria, la reforma urbana, la reforma financiera, para que le dé al pueblo colombiano el derecho a la salud universal y el derecho a la educación. Por eso es necesario votar por la constituyente para que haya de verdad, no la cesación de un conflicto armado, sino una paz con justicia social. Y cuando decimos con justicia social, es con derechos humanos. Como dice la Declaración Universal de las Naciones Unidas, no habrá paz, no habrá libertad, si además los ciudadanos, todos, no tienen los derechos económicos, sociales y culturales.